Meter el arraigo a la Constitución y lo vamos a volver, ¿qué? Constitucional. Pero el arraigo a todas luces, ¿cómo es? Inconvencional. Viola un principio importante que es el de presunción de inocencia, señores. Pero si yo, juez, desconozco el arraigo, yo, juez, que no soy de control constitucional, yo, ¿saben en qué caigo? En una notoria ineptitud por no haber respetado tratados internacionales, más bien por haber aplicado tratados internacionales y desconocido mi Constitución. Y al hacer esto, a mí me corren y me quedo sin trabajo, lo cual pues no sería nada agradable. Pero, ¿qué va a suceder mañana o qué podría suceder mañana? Las votaciones están muy a favor de la supremacía de tratados. Y dice la ministra, también se podría en tela de juicio la no reinstalación en su empleo de agentes del MP, el trato desigual para procedimientos de sentenciados y procesados de crímenes organizados, que los ministros de culto puedan ser nuestros gobernantes. Eso sería muy bien, a lo mejor son mejores. Que los ministros, dice, que la extinción de dominio, ¿han oído hablar de la extinción de dominio? Que a veces alquilo mi casita, ¿verdad? Y es un prostíbulo y mañana me la quitan. Y dice, oye, pero yo se la alquilé a mi compadre, no pensé que pusiera un prostíbulo, pero me la quitaron. Que además, y esto también es algo que me debe de poner y llamar mucho la atención, que se eliminara la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir con esto la señora ministra? Que muchos de los aspectos, de los temas que están en la Constitución, a todas luces, son totalmente, ¿qué? Inconvencionales. No puedo decir inconstitucional porque no puedo confrontar a la Constitución con la Constitución misma, pero si le doy supremacía a los tratados, estoy tratando de hablar rápido para que me dé tiempo, ¿eh? ¿Voy bien? ¿Seguros? Ese ánimo, por favor, me hubieran dado media hora. Pero si le doy supremacía a los tratados internacionales, se los juro que yo a partir, es un ejemplo, del viernes podré decir, tomando en consideración que los arraigos pues son constitucionales, pero contrarios a los tratados internacionales, y podría citar cualquiera de ellos, no al lugar, ¿verdad? O, pues, podríamos ir hasta conceder el amparo, si fuera juez constitucional, hasta desconocerlo y dejar libre a toda persona. Y ya veo a la sociedad indignada, ¿sí? Haciendo, bueno, ojalá se indignaran por cuestiones de justicia, se indignan por otras cosas y hacen paros y demás, pseudos, que no son profesores, más bien son profesores, no maestros. Aquí busquen la diferencia en internet, por favor. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Porque ya me queda poco tiempo, no sé. Yo espero que gane la supremacía constitucional, que gane México, que ganemos todos, pero sobre todo que ganen los derechos humanos, señores. Y sobre todo que hoy en esta noche, aún ante la falta de alumnos, motivados más bien por el cansancio, no quiero pensar en otra cosa, que hoy los que se quedaron se lleven algo muy importante. Señores, en México la corrupción no depende de mí como juez, depende de todos y cada uno de ustedes, depende de los dos. Y en México, señores, se está haciendo justicia. Y antes de hablar mal de los juzgadores en sentido amplio, también tenemos que voltear a ver a nuestros legisladores. Y antes de hablar mal a nuestros legisladores, tenemos que ver quiénes votaron por ellos. Y ahí, señores, entran ustedes. Entro yo, entra mi familia, entran mis hijos, entra la sociedad. Y soy un joven de 41 años, que no tanto, pero que soy un joven que tratamos, al igual que ustedes, de romper con todos los paradigmas. Sí se puede trabajar sin corrupción en este país. Y sí se puede respetar en el ámbito de sus competencias, ¿qué? Los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, es un placer estar. Gracias, de verdad, es para mí como veracruzano estar en una institución de tan grande prestigio y con grandes personalidades. Un servidor, Fernando Córdoba. Gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Córdoba, que además con su ponencia nos vino a avivar mucho y muy buena, y yo creo que el mensaje aquí es estar al pendiente de lo que va a pasar mañana en la sesión de la Suprema Corte de Justicia para ver qué es lo que deciden, porque esto puede cambiar todo el paradigma del sistema jurídico mexicano. Bueno, a continuación nos acompaña el doctor Cristian Ronaldo Mazapanta Gallegos, él viene del Ecuador, es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. Es asesor de los procesos de sustanciación y revisión de la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador desde el año de 2009. Y hoy nos va a dar la ponencia Las mutaciones constitucionales en el Ecuador y su influencia en la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales.
Adelante, doctor. Muy amable, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, al amable pueblo mexicano, al cual le guardo una gratitud muy extensa, y también a las personas que están presentes pese al horario. Sé que es bastante complicado, todos estamos cansados, todos queremos irnos a nuestras casas a descansar, pero les voy a robar, espero yo, con la venia de la mesa directiva, 15 minutos de su tiempo, para conversarles acerca de la realidad de un país sudamericano como es el Ecuador, de donde vengo, y donde paradigmáticamente se han vivido procesos de cambios constitucionales de gran trascendencia, creo yo, en Latinoamérica. Miren ustedes, en virtud de aquello yo voy a hablar de este proceso de la mutación constitucional, un proceso que desde su nombre vamos a ver como evidencia un cambio, una transformación permanente a un modelo, a un paradigma de Estado con el cual estaba configurado nuestro pequeño país denominado Ecuador. En virtud de aquello, yo he esquematizado esta ponencia en 3 grandes ejes temáticos. Primero, una introducción que va a estar direccionada específicamente hacia la delimitación del modelo de Estado constitucional ecuatoriano actual. Luego voy a ir trascendiendo aquello y voy a evidenciar el cambio o la mutación constitucional que se ha venido produciendo en mi país vía hermenéutica, a través de un nuevo órgano creado a partir de la Constitución del 2008, como es la Corte Constitucional Ecuatoriana. Y finalmente, descenderé este análisis hacia el estudio de una institución específica, de una garantía jurisdiccional creada vía hermenéutica en mi país, como es la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales. Okay. Primer aspecto, el nuevo paradigma que está viviendo el Estado ecuatoriano. Miren, a lo largo de esta exposición, a lo largo de las exposiciones de la mañana y de la tarde, se ha venido connotando, se ha venido hablando permanentemente de este cambio paradigmático que está viviendo el derecho constitucional contemporáneo. Cambio paradigmático que obviamente evidencia este paso, parafraseando a Luigi Ferrajoli, de este paleopositivismo hacia un nuevo modelo de Estado, hacia una democracia sustancial, hacia un modelo de una democracia constitucional. Pues precisamente ese cambio paradigmático es el que vivió mi país a partir de la Constitución del 2008. Miren ustedes, un modelo de un Estado constitucional, obviamente configurado, respetando la Constitución, que evidenciaba principios como la supremacía constitucional, vio un cambio trascendental con un nuevo paradigma, el denominado Estado constitucional de derechos y de justicia. Miren ustedes. Ustedes van a decir, claro, es un Estado constitucional de derecho. No, señores, es un Estado constitucional de derechos. ¿Y por qué es un Estado constitucional de derechos? Porque precisamente el pilar fundamental que mueve todo el andamiaje constitucional en el Ecuador a partir del año 2008 es la defensa y la promoción de los derechos constitucionales. Un cambio paradigmático, no solamente dentro de una estructura institucional, sino de la propia mentalidad de las y los ecuatorianos. Adicionalmente a aquello, nosotros podemos ver que nuestro modelo de Estado se configura como Estado constitucional de derechos y de justicia. Miren ustedes, parecería una palabrita sin mayor trascendencia. Sin embargo, de aquello podemos ver cómo nuestro constituyente a partir del año 2008 le otorgó precisamente a unos nuevos actores ese deber primordial de tutelar los derechos constitucionales, los derechos de las personas, los derechos humanos y miren ustedes, los derechos de la naturaleza, porque sí, en mi país también se reconocen los derechos de la naturaleza, miren ustedes. En virtud de aquello, nosotros podemos ver cómo se enmarca todo este cambio constitucional que vive mi país dentro de una nueva dinámica, el denominado garantismo, que ha sido en ocasiones bastante satanizado en mi país. Sin embargo, de aquello, nosotros podemos ver cómo, luego del año 2008, nace una nueva carta fundamental en nuestro país, vemos cómo se incorporan nuevas instituciones jurídicas tendientes a la protección de derechos humanos, vemos cómo se aplican importantes herramientas para hacer efectivas esos derechos constitucionales y vemos cómo nacen una serie de instrumentos e instituciones jurídicas que llevan adelante esta cometida. Dentro de esta realidad, nosotros podemos ver que la Constitución ecuatoriana reconoce una igualdad jerárquica de los derechos. Es decir, nosotros, vía acción de protección de derechos, aquí en México lo llaman amparo constitucional, en Colombia lo llaman tutela. Nosotros, vía acción de protección de derechos, podemos tutelar y proteger cualquier tipo de derechos constitucionales, dejando atrás ese viejo atavismo de la división jerárquica por generaciones de derechos. No hay derechos de primera, segunda, tercera generación o llamados derechos
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, colectivos, etc. Todos los derechos son exigibles a través de las garantías jurisdiccionales. Ustedes pueden ver entonces cómo este efecto de irradiación abarca esta serie de instrumentos jurídicos denominados garantías. Pero ¿qué sucede? Nosotros podemos observar que luego de este extenso catálogo de derechos constitucionales reconocidos a lo largo de los 444 artículos de la Constitución ecuatoriana y luego, obviamente, también de esta serie de herramientas jurídicas que trae aparejada la Constitución del Ecuador, nos encontramos con que existen normas, ¿no es cierto?, constitucionales que señalan textualmente que todas las sentencias de garantías jurisdiccionales son de inmediato y obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Y miren ustedes, frente a esta realidad, ya les he dibujado el paisaje del modelo de Estado ecuatoriano. Frente a esta realidad, frente a un Estado garantista de derechos, se presupondría ¿qué cosa? Se presupondría que los jueces, llamados a proteger, a tutelar los derechos constitucionales, el momento en el cual emiten sus sentencias de garantías jurisdiccionales, tienden efectivamente a cumplir dichas sentencias, ¿verdad? Miren, en papel se trata pues precisamente de una constitución perfecta, una constitución súper garantista de derechos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en la realidad pragmática? ¿Qué le sucede o qué le sucedía al ciudadano común? Sucedía que luego de un proceso constitucional, ¿no es cierto?, en donde todo el andamiaje del Estado ecuatoriano veló por la tutela y protección de estos derechos constitucionales, luego de un proceso a través de estas garantías jurisdiccionales, llámese acción de protección de derechos, llámese acción por incumplimiento de acto normativo administrativo de carácter general, llámese habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, etcétera, un ciudadano obtiene una sentencia constitucional. Y eso presupondría un beneficio para el ciudadano, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad pragmática? La realidad pragmática era que pese a tener una sentencia favorable en garantías jurisdiccionales, no se llegaban a cumplir. Y volvemos entonces al viejo paradigma paleopositivista. ¿Por qué no se cumplen las sentencias? Pues precisamente porque existía todo un andamiaje, y no solamente desde una perspectiva, se puede decir, institucional, sino incluso cultural. ¿Por qué? Porque a nuestros jueces no les gustaba precisamente hacer cumplir las sentencias constitucionales. Se conformaban con ese lirismo en la parte resolutiva de la sentencia que decía, usted tiene la razón, y punto. Y se encasillaron en ese modelo de Estado. Simplemente le reconozco el derecho, pero simplemente no me importa qué pase de aquí en adelante. Miren ustedes, y aquí viene precisamente el rol protagónico que asume un órgano nuevo dentro de la realidad jurídica ecuatoriana como es la Corte Constitucional. Y miren, la Corte Constitucional va a tener en sus manos este mecanismo o esta realidad histórica de ir cambiando permanentemente esta visión, esta cultura judicial en mi país. Y empieza la Corte Constitucional vía hermenéutica, miren ustedes, a disciplinar de cierta manera a los operadores de justicia en mi país. Y va a señalar vía hermenéutica algunas mutaciones a la propia Constitución de la República del Ecuador. ¿Y cuáles son algunas de esas mutaciones a la Constitución de la República del Ecuador? Miren ustedes, el ejemplo que yo les traigo en esta exposición, la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales. Miren. Dentro de las garantías jurisdiccionales que el constituyente ecuatoriano realizó, nosotros podemos evidenciar que dentro de ese capítulo no se encuentra la acción de incumplimiento de sentencias. Miren ustedes. Pero ¿qué sucede? Que más allá de lo que decía normativamente el texto de la Constitución, era necesaria la creación de una institución jurídica que permita la efectividad, la eficacia y la eficiencia de las garantías jurisdiccionales, configuradas como herramientas jurídicas que permitan la protección del derecho. Obviamente, si la labor del juez dentro de este nuevo modelo de Estado es velar y proteger los derechos de las personas, ¿cómo no dar un paso adelante y crear de cierta manera una herramienta, un instrumento jurídico, o en este caso una garantía jurisdiccional que permita precisamente que se cumplan las sentencias constitucionales? Es así como nace a la luz pública, a la luz constitucional, esta acción de incumplimiento de sentencias constitucionales, de manos de la Corte Constitucional del Ecuador, quien la fue creando así,
en su sentencia, iniciadora precisamente de línea jurisprudencial, va a señalar que la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales es una garantía jurisdiccional. Y miren, dentro de su propia hermenéutica, la Corte Constitucional Ecuatoriana establece un parámetro importantísimo y de trascendental importancia. Señala, vía hermenéutica, que los procesos de garantías jurisdiccionales no terminarán hasta el momento en el cual se realice una reparación integral de derechos constitucionales. Entonces miren ustedes, vía hermenéutica está dando vida no solamente a los procesos de conocimiento por parte de un sujeto determinado, está dando vida al propio modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia. Está permitiendo a través de esta importante herramienta, miren ustedes, que se hagan efectivos los derechos de las personas. En virtud de aquello, miren, tanto se critica, ¿no es cierto?, a la justicia constitucional. Hemos leído reiteradamente el famoso debate, el poder contramayoritario que tienen los jueces, pues precisamente se ve reflejado en acciones como esta, en acciones en donde precisamente los jueces se convierten en ese garante de los derechos de las personas. Incluso, miren ustedes, cuando el propio constituyente no lo ha dicho. Miren, esta dinámica, y precisamente mi ponencia se basa en estas dos palabras. La una es tiempo y la otra es derecho. Efectivamente, nosotros podemos ver cómo la Constitución, al ser una construcción social, debe irse desarrollando permanentemente. Y a la par que se va desarrollando las constituciones, también deben ir desarrollándose el pensamiento de quienes son los intérpretes primigenios de la Constitución. Bajo el modelo de Estado constitucional en mi país, los jueces y las juezas de mi país. Solamente quiero cerrar esta intervención debido al tiempo con una frase de John Marshall que le expuso en el caso McCulloch versus Maryland. Es precisamente que no olvidemos que es una constitución lo que estamos interpretando. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Cristian Rolando Mazapantla Gallegos del Ecuador, y creo que sería muy interesante posteriormente volver a tocar el punto de este nuevo órgano creado en el Ecuador, que parece ser que puede tener muy buenos resultados para la imposición del cumplimiento de las sentencias en materia constitucional. A continuación, y ya para cerrar esta mesa, nos acompaña hoy el doctor Lautaro Ríos Álvarez de Chile. Él es profesor titular de Teoría Política y de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y la ponencia que nos va a dar es Control difuso y control concentrado de constitucionalidad en Chile y en otros países de América Latina. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Tecnológico de Monterrey por las finas atenciones de que hemos sido objeto, por facilitarnos esta hermosa sede para celebrar nuestro congreso, y especialmente a los profesores Enrique Carpizo y Vicente Fernández, que no solamente son directivos de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, sino que también han sido los coordinadores y organizadores de este congreso. Yo los quiero felicitar a todos ustedes, por haber tenido la valentía de llegar hasta estas horas de la noche sin abandonar el lugar. Y si mi distinguido amigo, el profesor Fernando Córdoba, logró despertarlos a todos, no quiero ser yo quien los adormezca. El tema de la mesa es Tribunal Constitucional versus Control difuso de constitucionalidad. Esta palabrita versus fue la que me motivó a elaborar mi ponencia. Porque pienso de que el control difuso no solo no es contradictorio ni incompatible con el control concentrado, sino que por el contrario, ambos tipos de control se complementan, se armonizan y de algún modo hacen un ejercicio mucho más perfecto que la práctica de uno solo de estos controles. Me propongo demostrar entonces la compatibilidad de ambos tipos de control y el hecho concreto
de que en 9 países de Latinoamérica existen pacíficamente ambos tipos de control. Es interesante, para poder llegar a esta conclusión, poner ambos tipos de control en su contexto histórico. A veces lo que nos da la clave de los sistemas es justamente el contexto histórico. Piensen ustedes que el control difuso tiene, o nace más bien, en virtud del principio de supremacía de la Constitución. Principio nacido en suelo americano. Es en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el juez Marshall, en su ya tantas veces aludido fallo Marbury versus Madison, en 1803, cuando nosotros todavía éramos colonias de España, cuando Estados Unidos tenía menos de 3 décadas desde la independencia, cuando la Constitución ni siquiera era una carta programa, era más o menos una ley que se le consideraba como el marco de todas las leyes, pero no era utilizada por los jueces. Y en ese ámbito absolutamente negativo, el juez Marshall inventa este principio que no existía y que con esto da un tremendo aporte, un aporte fundamental al derecho constitucional mundial. Los caracteres básicos del sistema de control difuso son, en primer lugar, que este control es de la competencia exclusiva del Poder Judicial. En segundo lugar, además, esto incumbe a la esencia del ejercicio del Poder Judicial. Así está dicho en el fallo del juez Marshall. Es de la esencia del Poder Judicial elegir las normas que va a aplicar en el caso a resolver. Y si entre esas normas existe una ley que es contraria a la Constitución, tiene que elegir cuál es la norma que va a aplicar. Y como él empieza postulando el hecho de que la Constitución es la ley de jerarquía superior, o sea, está sobre todo el ordenamiento porque puesto que lo condiciona, es entonces el juez el que debe aplicar la Constitución y descartar la aplicación de la ley contraria a ella. En segundo lugar, este control incumbe al caso particular y concreto que el juez, el mismo juez, no otro juez, el mismo juez debe resolver. O sea, aquí hay un principio de inmediación extraordinariamente valioso. En tercer lugar, ya lo dije, al advertir contradicción entre ambos tipos de normas, el juez debe preferir la aplicación de la Constitución y descartar la aplicación de la norma contraria. Y por último, llamémosle la suspensión de la aplicación de la norma en el caso concreto en el cual no se aplica, no impide que la norma legal declarada inaplicable siga su vigencia en plenitud y sea aplicable a todos los demás casos similares en los cuales deba tener aplicación. Ahora, hay aquí un problema muy curioso, porque nuestro sistema latino, sobre todo el sistema que se aplica en los países latinoamericanos, la sentencia judicial no tiene carácter obligatorio. Lo que no ocurre en el caso de la derecho anglosajón, en el cual el precedente cobra fuerza y entonces se produce un efecto expansivo de la declaración de inaplicabilidad, que no es el caso a analizar aquí. Antes de caracterizar el control concentrado, que es de la esencia del Tribunal Constitucional, vale la pena señalar por qué razón. Fíjense ustedes que estoy hablando yo del año 1803, y recién en 1920, es decir, más de un siglo más tarde, recién Europa viene a recoger el principio de la supremacía de la Constitución en forma eficaz por el genio creativo de Hans Kelsen, que lo incorpora en la Constitución de 1920, dando origen al primer Tribunal Constitucional austríaco de 1926. ¿Por qué no se podía en aquella época, en el siglo XIX, adoptar este principio que tarda más de un siglo en atravesar el Atlántico? Por dos grandes paradigmas existentes, dos verdaderos axiomas inamovibles del ámbito jurídico europeo. El principio de la soberanía del Parlamento, en primer lugar. Piensen ustedes,
que el Parlamento era el representante auténtico de la soberanía del pueblo. Por lo tanto, cuando dictaba una ley, estaba expresando la voluntad del pueblo. ¿Creen ustedes que en Europa alguien se habría atrevido a creer que un simple juez, los jueces estaban, por así decirlo, desvalorizados en Europa después de la Revolución Francesa? Acuérdense ustedes que en la Revolución Francesa, como los jueces eran los mismos que habían estado en el ancien régimen, los jueces fueron motejados como la nobleza de toga. Un nombrecito bastante, digamos, desmerecedor. Los jueces no tenían ningún poder especial para atreverse a dejar sin efecto la ley del Parlamento. Piensen ustedes que el gran profesor de Oxford y además parlamentario británico, Sir William Blackstone, había dicho alguna vez: la ley es producto exclusivo del Parlamento. El Parlamento puede dictar la ley, suspender la ley, modificar la ley y derogar la ley. Y había agregado: lo que el Parlamento hace, ningún poder sobre la tierra puede deshacerlo. Con esa expresión, que era, digamos, la expresión del mundo europeo, ¿cómo iba a adoptarse un sistema en el cual un simple juez podía suspender la aplicación del rey de la soberanía, que era el Parlamento? Y había un segundo principio, el principio de la separación de poderes, entendido en la forma como lo había expresado Locke. De acuerdo con ese principio, tampoco podía pensarse que el miembro de un poder, tal vez el de menos fuerza de ejercer poderes, el Poder Judicial, pudiera dejar sin efecto la declaración del Parlamento expresada en la ley. La novedad del Tribunal Constitucional en la creación kelseniana tiene un doble aspecto muy interesante de analizar. En primer lugar, Kelsen trató de evitar esta resistencia que había en contra del principio de supremacía de la Constitución declarado por un tribunal. Y entonces, ¿qué hizo? Estableció en la misma Constitución un poder de control cuya creación y cuyas competencias están dadas por la Constitución misma. Y a ese nuevo organismo lo dotó del poder de dos poderes: del poder suspender la Constitución mediante la acción de inaplicabilidad, o sea, en los casos en que la ley aplicable no tuviese una contradicción in abstracto con la Constitución, o simplemente de declararla inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico, anular